Y ahora, los que nos siguen por el canal YouTube pueden advertirlo, ya está en pantalla con nosotros. Estamos hablando de Fabián Cardoso. Buen día, bienvenido Fabián. Hola, ¿cómo está? Ale, buen día para todos. Fabián en su condición de presidente de la Suprema... todavía no. En su No, condición de presidente de APU, la Asociación de Periodistas unos de... añitos, me faltan capaz, ¿no? Por eso. Viste que te tengo fe, dije todavía no. Eh, Se reunió la APU justamente con la Suprema Corte de Justicia a propósito de, a ver, hacernos el cuentito entero de algunas características que tuvo la audiencia de formalización de Astesiano, ¿no? Claro, lo que nos preocupó fue lo que sucedió con esta audiencia de formalización del guardia presidencial, donde básicamente la prensa no pudo ingresar. eh, y fue una situación un poco rara, porque en realidad, a ver, en explicación lo más llana posible, porque tampoco soy un especialista en el tema judicial. Existe la posibilidad de las audiencias reservadas, pero lo primero que hay es un código de proceso penal que básicamente habilita a las audiencias públicas, ¿no? Que la prensa pueda estar en las audiencias públicas porque son de interés público y están Claro. previstos en el Código Penal. Se puede solicitar la reserva, pero lo que pasó acá es que en realidad no hubo un proceso formal de solicitud de reserva, sino que el juez determinó al inicio de la audiencia de que la prensa tenía que salir, o sea que no podía estar. Y claramente hubo un error de procedimiento, que eso impactó en el trabajo de los periodistas, así lo hicieron saber, lo denunciaron, nos llamaron, hablaron con el propio vocero de la Suprema Corte de Justicia, y bueno, y eso motivó que nosotros hagamos el planteo. Pero ¿cuál es la razón? Primera cosa para que lo entienda todo el mundo. ¿Correspondía que los periodistas estuviesen en esa Sí, instancia? correspondía, puede existir un acuerdo a partir del planteo de una de las partes de que la audiencia sea reservada, pero tiene que haber motivos, tiene que haber algún motivo de especial, por ejemplo, a ver, les doy una idea para hacerlo lo más llano posible. Las audiencias de la Operación Océano son audiencias reservadas. ¿Por qué? Porque ahí se hablan de temas estrictamente delicados, donde incluso se habla de situaciones vinculadas a menores de edad y a delitos sexuales. Por lo Ujú. tanto, cuando se trata de delitos o de hechos absolutamente sensibles, se suele tener una audiencia reservada. Ahora, este caso que involucra al guardia de seguridad presidencial, que de hecho es una persona pública, que es un caso de impacto nacional e internacional, por supuesto que amerita la cobertura periodística y básicamente no hay razones, y menos la que el juez determinó, que es proteger al supuesto inocente, que luego terminó no siendo inocente porque fue imputado. Eso no nos lleva a que sea una audiencia cerrada. Por lo tanto, nosotros entendemos que el juez cometió un error. Y bueno, y que quede claro al público, ¿quién tomó esa decisión? El juez de la causa, el juez al inicio de la sesión, y lo comunicó de manera oral diciendo los periodistas se van, lo cual motiva incluso un intercambio con un colega de mucha experiencia en el tema, diciéndole, usted está violando la ley, usted no tiene argumentos para esto. Nosotros ayer le hicimos el planteo a la Corte y la Corte Pará, entendió. y qué fue lo que, me imagino que vos no estabas ahí, pero qué fue lo que No, ocurrió después? Porque hemos leído la expresión justamente incidentes, ¿no? En ese marco. no, básicamente hubo un intercambio donde los periodistas reclamaron y se comunicaron conmigo y se comunicaron con el presidente de la Corte, perdón, con el encargado de prensa, con el vocero de la Suprema Corte de Justicia, y le hicieron saber que no estaban de acuerdo con esto. Y eso motivó que, señalo, al igual que pasó el otro día con el Ministerio del Interior, con el caso de Gabriel Pereira, que si querés hablamos un minutito Sí, también, lo tengo anotado eh, para contestar. ahí va, que la respuesta fue muy rápida, o sea, nosotros llamamos, e inmediatamente, en pocas horas estábamos reunidos con las autoridades, acá lo mismo, quiero valorar porque el presidente de la Corte nos recibió rápidamente esa misma tarde para que le hiciéramos el planteo de forma oficial, más allá de la llamada telefónica, y por supuesto que entendió que estábamos haciendo un planteo del cual tenemos razón. El Pero, tema es que la Corte tiene su perdón, forma de trabajo, ¿no? perdón que insista y repito siempre con la obsesión de que a la gente le quede claro. Y ahí hubo una expresión por parte de la Suprema Corte, de decir, sí, periodistas uruguayos tienen razón, no se les permitió el ingreso a los periodistas y ese es un error que incluso se aparta de la norma o no.
La Corte no lo puede decir primero. La Corte, para hablar, tienen que estar los cinco ministros de la Corte, los 5 jueces. Segundo, se expresa de otra manera, se expresa a través de declaraciones, de comunicados y demás. Yo lo que les puedo decir... Estrictamente formal, que me parece que siempre, en todo caso, porque además se trata de mandar señales al público, hay que recorrer, entonces me parece perfecto que ante este hecho APU solicite una entrevista con la Suprema Corte, y la Suprema Corte, su presidente, me parece perfecto y hay que destacarlo, lo hizo de inmediato según lo que entiendo, ¿verdad? Sí. Pero después hay otras instancias que la política las conoce bien y por añadidura nosotros los periodistas también, y tiene que ver con que todos los periodistas, y mucho más los que están en los ámbitos judiciales, en general conocen te diría, casi todos los jueces conocen a los periodistas, tienen su teléfono, se hacen preguntas off the record, se pasa información off the record, hay como un diálogo en el entendido que somos a la corta o a la larga una especie de compañeros de trabajo, ¿no es cierto? En ese contexto, ¿no se habló con el juez de la causa? Che, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? ¿Te equivocaste? ¿Lo seguís manteniendo? En fin, algo que pueda explicarlo con un poquito más de idea, de concepto, de sentido común. No tengo información de que los integrantes de la Corte hayan hablado con el juez. Quien sí habló con el juez, porque además le No, corresponde me refiero a los hacerlo... periodistas, si los periodistas No, hablaron con el juez. no, los periodistas le hicieron el reclamo ahí en tiempo real, ahí. Está. Y el argumento del juez fue basarse en un artículo del Código Penal que habla de excepcionalidades para decretar una audiencia cerrada. Lo que yo digo ante eso es que ninguna de las excepcionalidades que forman parte de ese artículo estaban presentes en esta audiencia. O sea que la excepción existe. Si fuera caso... yo, diría no al lugar. Claro. ¿No? O sea que no. Eso es lo primero. Ahora, si la Corte quiere hablar con él, puede ser, puede suceder. Eso es un resorte interno. Entonces, lo que yo te quería decir es que lo que acordamos también con la Suprema Corte, que está bueno decirlo, ayer lo decía también en la entrevista con los canales que fueron a cubrir, que varios colegas se acercaron a cubrir, es que una de las cosas que tenemos que hacer es mejorar el diálogo entre las partes, ¿no? Entre periodistas y jueces. Hace un tiempo hicimos con los fiscales una capacitación, básicamente un taller donde cada uno expuso sus temas, ¿no? Sus dudas, sus ruidos en el tema de las coberturas, y ahora lo vamos a hacer con los jueces también. Lo vamos a hacer con la Suprema Corte de Justicia y con el Centro de Formación Judicial. Esto va a ser en octubre, ahora en este mes, y vamos a hacer un intercambio para que cada uno exponga su situación. Porque también pasó que ahí hay todo un tema también sobre cómo se hacen las coberturas de una audiencia, ¿no? Por ejemplo, los periodistas podemos ingresar, pero está claro que en realidad hay una cuestión de que, por ejemplo, no se debe sacar fotos o hacer videos del acusado adentro de la sala cuando está allí. Se supone que uno entra a escuchar, a ser testigo de esto, pero no a grabar. Sí. Y hubo un planteo de la defensa sobre que se sacó una foto a esta persona adentro de la audiencia, cosa que no corresponde al procedimiento. Sí. Entonces, esas cosas, ¿cómo se pulen? Conversando, para que uno diga, che, vos no me podés cerrar una audiencia cuando es abierta, y que también otro diga, bueno, pero vos no me podés sacar una foto del acusado cuando no corresponde. Sí. Y eso se hace así. Clarísimo el planteo, pero a ver si lo entiendo bien. ¿La fotografía la pudo haber tomado algún periodista si no lograron entrar? Antes que lo saquen, sí. Ah, ok. Antes que lo saquen. O sea, hubo un momento que ingresaron y después que ingresaron el juez dijo, ustedes para afuera. Exacto. Y ahí está el tema. Digamos, eso se logra mejorando el diálogo, mejorando el relacionamiento y las capacitaciones, este tipo de intercambio. Yo digo capacitaciones porque en realidad es un taller que va a tener una charla magistral, pero va a tener mucho intercambio. Cuando se hizo con los fiscales estuvo buenísimo. Estuvieron varios colegas, entre ellos justamente Gabriel Pereira, del que vamos a hablar ahora, estuvo la colega Patricia Madrid, estuvimos con la Asociación de Fiscales del Uruguay, estuvimos con el fiscal de corte, y salió bárbaro el intercambio, porque además se habló de la realidad dura, la de todos los días, la de ir a la fiscalía acá en la Ciudad Vieja, y la realidad de los colegas del interior, que imagínense que es otra historia totalmente distinta, donde además todo el mundo se conoce, y es otra la realidad,
y a veces acceder a la información es mucho más complicado. Claro. Entonces, está buenísimo y nosotros apostamos mucho a ese intercambio y a la capacitación, y esto que va a ser el 14 de octubre, del cual le vamos a dar detalles más adelante, yo creo que va a ser una muy buena señal. Y para terminar con este tema, ¿dónde estamos? Quiero decir, mañana ocurre algo similar y el juez, el caso, dice, bueno, los periodistas para afuera. No debe hacerlo. Se supone que va a bajar un mensaje, una señal, un mandato, querés llamarle así, desde la Corte Suprema, que son los jefes de los jueces, a los jueces para que esto no vuelva a pasar. Adentro de la audiencia el que manda es el juez, pero arriba está la ley. Bien, y el Código de Proceso Penal habilita audiencias públicas. Esperemos que esto no pase más, porque la idea es que la señal que la Suprema Corte nos dio ayer, su presidente, de la confianza en que esto no se repita, bueno, se pase ahora a los hechos. No, nos quedan 2 minutos, pero quiero usarlos para que nos cuentes, y cito como fuente un comunicado que antes de ayer emitió la propia APU. APU evalúa positivamente la actitud del ministro Luis Alberto Heber, quien respondió rápidamente a la solicitud de entrevista que presentamos para recibir información de primera mano sobre la denuncia pública de seguimiento y pesquisa policial en su perjuicio que realizó el colega Gabriel Pereira. Eso por un lado. Pero sin embargo, una de cal y una de arena. ¿Interpretó bien el comunicado? Claramente nosotros valoramos la rápida respuesta del Ministerio del Interior en solicitarle una reunión y que nos la dé rápidamente y que nos ponga sobre la mesa su investigación. Su investigación rápida también en 24 horas que concluye que no hay elementos de un eventual seguimiento e investigación al periodista Gabriel Pereira. Eso, bien. Ahora, eso no nos conforma. Entendemos que tiene que haber una investigación independiente, que hay que ir un paso más. Puede ser el propio Ministerio del Interior que vaya un poco más y le exija, por ejemplo, a los policías que participaron de una eventual reunión donde se habló del caso Pereira, donde dice Pereira que se habló de ese caso, que habría sido la semana pasada en la sede de la Dirección de Información e Inteligencia, que presenten algún tipo de elemento más, un intercambio telefónico, mensajes, llamadas telefónicas, porque lo que hay acá son testimonios. Todo el mundo dice, yo no hice eso de ninguna manera, ¿no? ¿Cómo vamos a perseguir a un periodista? Claro. Excelente, nos encanta que sea así, pero siempre hay que tener un elemento más. Y acá la participación de la justicia puede ser clave. La fiscalía puede investigar. Hemos hablado bastante con Gabriel en estos días. Él en primera instancia no tiene la intención de llevar este tema a la justicia. El sindicato no lo descarta, la posibilidad la tiene. Y también podría ser el propio Ministerio del Interior que dé un paso más y profundice en la investigación. Sería buenísimo sacarnos la duda, porque sería muy malo para la democracia uruguaya que este tipo de episodios puedan pasar. Bien, perfecto. Bueno, Fabián, te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho la información y la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Arriba, un abrazo.